Buenos días. Buen día. Buen día, jóvenes. Vamos a empezar la clase. Ahorita nos está tocando ver un poquito lo que es algoritmia, avanzando ya a un segundo paso. Vamos a analizar lo que es la estructura condicional, que es lo que están viendo acá en la pantallita. Clases anteriores estuvo hablando de elementos fundamentales para lograr construir un algoritmo, ¿no? Entonces se había hablado de la variable, fundamental que la conozcamos, su manejo, y pues porque de aquí en adelante van a ver que sin eso no podemos hacer nada, ¿ok? Luego, la estructura secuencial que les pedí que trabajen en la clase anterior con el video de apoyo o las diapositivas que les pasé, que nada más nos estuvieron enseñando de que un algoritmo se construye paso 1, paso 2, paso 3, es decir, es importante que ponemos de primera, de segunda o de tercera, ¿listo? Y se le llama secuencial porque avanza de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, o sea, no hay nada, es una, lo que podemos decir, una serie de instrucciones, porque cada figurita que ponemos en el diagrama de flujo es en realidad una instrucción que estamos ejecutando. Entonces, en el fondo, la secuencial nos dice que cada instrucción se hace una después de la otra, sí o sí. Y es un crecimiento, como ven, vertical. No hay nada que se mueve a derecha, a izquierda, no, es un crecimiento vertical, ¿no? Entonces, difícilmente los algoritmos van a funcionar siempre así. Lo que normalmente tenemos es este comportamiento, que es que al realizar un paso en esa secuencia que habíamos hablado, de repente toca un paso donde pues determinada condición va a hacer de que se haga una cosa o se haga otra cosa. Es decir, va a haber lo que llamamos nosotros la toma de una decisión, ¿ya? O lo que ustedes conocen de repente en su lenguaje común como lo que es una pregunta. Los algoritmos siempre funcionan con preguntas, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es que a veces no puedo hacer paso 1, paso 2, porque el siguiente necesita preguntar algo para poder seguir avanzando. Pasa que si el resultado de la pregunta arroja verdadero, pues se hará una secuencia de pasos. Y si arroja falso, se hace otra secuencia de pasos. Entonces aquí vemos por qué razón existe esta nueva figura que estamos conociéndola con el nombre de estructura condicional. En diagramas de flujo lo vamos a ver como el diamante. Entonces, cuando yo veo un diamante, lo que yo estoy viendo es una pregunta que tú estás planteando. Por lo tanto, esa pregunta que estás planteando solo puede retornar dos resultados. En esa parte sí o sí hay que ser estricto. O retorna verdad o retorna falso. ¿Listo? ¿Y qué significa? Que ahí puedo poner cosas, por ejemplo, como, vamos a idear algunas cosas que puedes escribir. Por ejemplo, vamos a agrosar un poquito esto, ok. Por ejemplo, puedes poner temperatura, sí, vamos a poner un colorcito más visible, ok. Puedes poner eso, puedes poner, ¿sí? Eso es lo que va en el rombo. ¿Y qué va en el rombo entonces? Van preguntas y van en el fondo. No van preguntas como las que tú ves, sino van en el fondo comparaciones, porque ahí lo que se está haciendo es comparar si la variable temperatura está mayor que 0 o si está igual a 100. No va a ser válido decir, no puedo escribir eso dentro del rombo, porque eso ya es una pregunta que yo voy a decir, bueno, ¿hace calor o no hace calor? Entonces, derivado de la respuesta de esta pregunta, puede suscitarse un sinnúmero de respuestas. Entonces, la regla va a decir de que así se hacen las cosas, así también, por comparaciones, logramos las preguntas, pero jamás nunca puedo hacer esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, olvídense que en el rombo, cuando quieran preguntar, pueden hacerlo como lo hacen en su jerga común. Tienen que hacerlo sí o sí a través de comparaciones. En el tema de variables vimos las comparaciones posibles. ¿Cuáles son esas comparaciones posibles? Vamos a recordarlas. Puedes usar el mayor igual, el menor igual, el distinto, ¿cierto?
Y no solamente estas comparaciones, ¿no? También dentro del rombo, además de esos símbolos de comparación, podemos utilizar lo que se llaman los operadores booleanos, o lógicos, o conectores lógicos, como por ejemplo, creo que este lo han conocido así, pero nosotros le vamos a llamar AND, ¿no? A este otro lo han conocido así, y a este le vamos a llamar OR, ¿no? Y bueno, a este también nosotros le vamos a llamar NOT, que es la negación. Entonces acá lo que estoy mostrando es todo lo que puede aparecer dentro del rombo. No hay preguntas como ¿será que hoy hace calor? ¿Será que la altura es mayor que 0? No, va directo por comparación entre dos variables o una variable y una constante, como estamos viendo en los ejemplos que hemos puesto por acá. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos para poder movernos dentro de esta estructura condicional. Al final de este tutor van a ser capaces de poder hacer preguntas en su algoritmo, o sea que su algoritmo ya no va a ser recto, no va a ser vertical, sino que un ratito se va a ir para la izquierda o la derecha y luego va a volver a ser vertical. Entonces, ahora sí, ya va a ser posible que tú hagas que tu algoritmo no sea tan recto. En la vida real siempre nos hacemos preguntas, ¿no? Entonces esto es muy cercano a lo que realmente sucede en la vida real, ¿ok? Ahora, esta estructura condicional se arma con el diamante, ¿no? Que tiene su lado derecho verdad, ojo con eso, y el lado izquierdo de falso. Recomendable es usar esa misma regla de que el lado derecho va a ser siempre por verdadero y el lado izquierdo siempre por falso, porque eso nos ocasiona menos problemas más adelante. Entonces, las preguntas que se pueden plantear en un algoritmo pueden ser de más o menos, si queremos clasificarlo, de 3 formas, ¿ya? Se va a ver la condicional simple o la doble y la anidada. Bueno, simple, para que hagamos una comparación rapidita, es pues cuando el rombo solo trae su lado de verdad, ¿cierto? Algo por hacer por acá, voy a poner puntitos suspensivos, desconocemos qué, pero luego va a intentar volver a lo vertical, porque el rombo nació estando de una serie de instrucciones que estaban en vertical. ¿Y qué pasa con el lado de falso? En el simple, el lado de falso queda nada, vacío, no hay nada que hacer cuando la respuesta sea falsa. Pasa que aquí ponemos instrucciones en el lado de verdad, instrucciones que hay que ejecutar en el caso de que la pregunta que hubiera estado planteada acá fuera verdadera. Ese se le llama condicional simple. Pero también hay el condicional doble. Ese significa que lo mismo en el lado de verdad y en el lado de falso hay cosas que hacer, pero son diferentes cosas, entonces se los ha separado, ¿no? Por acá hay algo, por acá hay otra cosa diferente, y bueno, esto se junta y vuelve a continuar recto. A eso le llama condicional doble. Y luego viene un poquito extraña la anidada, que es muy útil, por cierto. Esta viene del tema de que, pues si bien el condicional es este, resulta que adentro de uno de los lados del condicional podés meter otro condicional, ¿sí? A esto se llama anidación. Este es el concepto de anidar. Dentro del uno puede ir otro, ¿no? Y esto es por el lenguaje normalmente que uno maneja, ¿sí? A veces no es suficiente hacer una pregunta. Si es verdad, tengo que hacer otra pregunta de repente. Entonces, es lo que el algoritmo ahora me permite representarlo a través de la doble anidación. A esto le llamamos doble. Y claro, este seguramente puede ser simple o puede ser doble. Eso ya no importa mucho. La cosa es que aquí está abriéndose esa preguntita. Y por acá, voy a intentar, por favor, hacer la corrección para hacer la hilera del otro, ¿no? Estamos viendo acá, ¿sí? Y miren cómo se van a encontrar igual, y esto es súper importante en las anidaciones que vayan a hacer, que si abren un brazo, en este caso el sí condicional, sí o sí debe cerrarse. Estás viendo que como que el sí arma una cajita, ¿no? Entonces, la regla siempre dice, abra los sí condicionales y empiece con el último, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que irlo cerrando y hacer lo que encuentre con el otro lado. Si yo, por ejemplo, no mirara esto,
y mirara simplemente una línea recta, diría, ¿cuál es su otro lado? Obviamente falso. Entonces, ese tiene que encontrarse con el otro lado. Y aquí ya esto pues continuaría para adelante recto, ¿sí? Entonces, esa es la forma de trabajo de una condicional anidada. Entonces, en este tutor, pues les va a enseñar a trabajar con los tres. Lo que yo voy a hacer es mostrarles cómo es y voy a empezar a hacer ejercicios sobre esta condicional. Los ejercicios voy a tratar de demostrar todos estos pasos. Ahora, lo que yo recomiendo para que este tiempo valga la pena para nosotros es que una vez que concluyamos la clase, en el resto del tiempo, le des una mirada a estas pequeñas diapositivas. Estos son en realidad tutores que les sirven para hacer un trabajo fuera de línea, es decir, aprender sin necesidad de que esté el profesor. Debe tener tal vez algunas falencias que he tratado de ir corrigiéndola, pero les aseguro que les va a ayudar mucho a entender mejor el tema después de las explicaciones que yo les damos. Ya, este va a estar en el Classroom y ustedes van a encontrar por cada tipo de estructura condicional, la simple, la doble o la anidada, hay ejemplos hechos que les va a ayudar a entender. Ahora yo voy a trabajar sobre un ejercicio práctico en el cual ustedes van a ver el enfoque de cómo se trabaja con esto. ¿Ok? Bien, yo sé que hoy estoy poniéndole un poco saturado porque voy a trabajar directamente, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a hacer el ejercicio y en este ejercicio que voy a tocar, voy a usar la estructura secuencial, voy a utilizar la variable y voy a usar la estructura condicional. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a simplemente ver que yo estoy respetando las reglas que dicen los tutores y bueno, para más adelante lo que van a hacer es ir y revisar ese material para que compensen todo esto que yo estoy mostrando de manera un poquito rápida y apresurada. ¿Listo? Voy a buscar entonces, sí, todavía esto es un poco adelantado, voy a armar un canal un segundo para poner un enunciado y más trabajar. Mientras yo desarrollo este ejemplo, sí me gustaría mucho que ustedes hagan sus consultas, sus dudas, si han visto sobre todo el anterior tutor, ya, de seguro que hay algunas cosas por ahí, ¿ya? Está pidiendo inicio de sesión, mejor salgo de acá y inicio del otro lado. Vamos a ver mis apuntes. Sí, me acuerdo que les había pedido hacer una evaluación, pero preferí que esta clase todavía sea en línea, ¿ya? Para evitar los problemas de que vaya muy bajo la evaluación, ¿ya? ¿Ok? Entonces aquí voy a agregar, voy a llamarle taller 1 a esto que voy a iniciar. Este taller 1 está enfocado en el uso, ¿sí?, de los diagramas, de los algoritmos, ¿sí?, secuenciales y condicionales, ¿sí? Entonces acá voy a poner un enunciado para ir avanzando. Mi objetivo es lograr 2 y si es posible un tercer ejemplo para que ustedes vean el paso a paso cómo se construye, ¿ya? Bien, empiezo planteando, ok. Por lo más sencillo que se pueda, ¿sí? Ok. Aquí, 1, crear un algoritmo, muestre en pantalla. Que muestra en pantalla. A ver, vamos a ver algo sencillo para ustedes. Ya, que muestra en pantalla la nota final de un estudiante de acuerdo a la siguiente ponderación. Bien, me están dando un ejercicio en el cual me dice que muestra en pantalla la nota final que le corresponde a un estudiante de acuerdo a la siguiente ponderación. Hay 2 parciales, cada uno de ellos vale 30%. Los 2 parciales cada uno del 30%. Bueno, vamos a corregir esto. 2 parciales que equivalen, ¿sí? Los 2 parciales equivalen al 30% ponderado, ¿sí? O, sí, promediado.
Es decir, que ha tomado 2 parciales y los dos hay que promediarlos sobre la base del 30% de la nota, que es 100, ¿no? El examen final es 60%, ese va uno solo, y los prácticos 10% promediado, ¿sí? ¿Ok? Entonces, para lograr esto, aquí pongámosle 2 prácticos, ¿sí? 2 prácticos, 10% promediado, ¿ok? Con eso ya no hay dudas. Resulta que el estudiante ha hecho exámenes y estos son los porcentajes para cada uno. Vamos a tener una primera etapa que es el análisis del problema, ¿ya? Voy a hacer el análisis del problema. Y el análisis del problema siempre recomiendo hacerlo en 3 pasos. ¿Cuáles son estos 3 pasos? Ok. Normalmente agarramos y hacemos un rectángulo y le ponemos esta flecha de entrada y de salida. Y a esta zona le llamamos entradas, ¿sí?, del algoritmo. A esta otra le llamamos salida del algoritmo o resultado del algoritmo, ¿sí? Y a este que está acá le llamamos proceso, que es donde vamos a indicar cómo vamos a solucionar el problema. En realidad lo más difícil está en proceso y por eso este rectángulo puede ser a veces bastante largo o ancho, dependiendo de cuánta información hay que introducir adentro, ¿ya? Cuando tenemos un problema, lo más importante es concentrarme en el resultado que se quiere lograr y no alejarme de él, porque si no voy a terminar haciendo cosas que ni me pidieron. Entonces voy a barrer el enunciado y voy a decir, ¿qué me está pidiendo que yo resuelva? Dice crear un algoritmo que muestre en pantalla la nota final. Entonces voy a usar la estrategia de resaltar las cosas importantes. Nota final, eso me está pidiendo. Entonces ese dato de la nota final no puede venir aquí a salida poniéndose nota final. Va a venir bajo la forma de variable. Y las variables son de una sola palabra. Aquí le puedo poner nota F de nota final y decir que es una variable de tipo real, ¿no? Que va a almacenar la nota final de la persona. Entonces ahora mi pregunta va a ser ¿cómo logro, ¿sí?, construir la nota final? Para construir la nota final, ¿no?, tendríamos que agarrar y leer el enunciado y determinar qué cálculo hay que hacer para lograr. Entonces vamos a hacer eso. Vengo por acá y digo, ok, hay 2 parciales que equivalen al 30% promediado. Entonces, yo voy a necesitar sacar sobre 30 puntos cuánto hacen los 2 parciales, porque la nota final va a ser la suma de todo esto. Fíjate que A, B y C suman 30, 60, 90, más bien son los 100%. Entonces, lo único que tengo que hacer es ver cómo calcular ese promedio. Entonces, vamos a poner promedio de parciales, PP, una variable, va a ser igual a par 1, puede ser el parcial 1, más el par 2, que es el parcial 2, todo eso dividido entre 2, pero para sacar el promedio, ¿sí? Todo esto dividido entre 2. Con esto que estoy logrando, sacar el promedio de parcial 1 con parcial 2. Ahora, acá en este caso podemos sobreentender de que cada parcial vino sobre 30 puntos, ¿no? Cada parcial vino sobre 30 puntos. Tal vez yo mejor lo esclarezco acá en el enunciado. Ojo que cuando a mí me dan un enunciado, si hay algo que tengo duda, lo tengo que preguntar para estar seguro de lo que estoy haciendo. Aquí voy a interpretar 2 parciales, cada uno sobre 30 puntos, ¿sí? Entonces, cada parcial vino sobre 30 puntos. Si yo quiero sacar el promedio, nada más de esos 30 puntos, diría parcial 1 más parcial 2 dividido entre el 2, ya tengo el promedio de los parciales. El examen final era uno solo. Pero antes de irme al examen final, aquí estoy armando una fórmula. PP, ¿sí? PP es una variable. Y esa variable es la suma de par 1 y par 2. Y estos dos no los conocemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dato de entrada. Entonces, mire cómo me voy a mover a entrada. Y aquí voy a decir, dato de entrada significa que le voy a pedir al usuario introducir su parcial 1 y su parcial 2. Esta va a ser una variable tipo real también. El par 2 también va a ser de tipo real.
Entonces, como que me muevo al revés. Este es mi análisis, pero yo empiezo del resultado, voy al proceso y para lograr el proceso me voy preguntando qué necesito como entrada. Y aquí acá ha salido bien a la vista que sí, el PP no se puede calcular si no tienes par 1 ni par 2. Y aquí ya está el cálculo, ¿sí? Vamos al inciso B. El examen tiene un examen final sobre 60 puntos. Bueno, vamos a poner aquí, igual aclarando, sobre 60, ¿no? Me lo están dando fácil, ¿no? Todo calculadito ya. Sobre 60 equivale al 60% del total de la nota, ¿sí? Entonces, también necesito que me digan cuál es la nota del examen final que se tomó. Otro dato de entrada. Entonces, aquí voy a aumentar, ¿sí? Le voy a dar un nombre de variable que se llame XF, ¿sí? Examen final de tipo real. Fíjense que las variables pueden tener un nombre largo o corto, pero eso ya es decisión de cada uno. Lo que no puede haber en una variable es que sea 2 palabras con un espacio ahí al medio, ¿sí? Entonces, XF ya va a ser un dato de entrada, ya lo tengo calculado el PP, el XF me lo van a dar, y luego dice, hay 2 prácticos del 10% promediado. O sea, hay 2 prácticos que están sobre el 10% promediado. Esto no, lo vamos a tomar diferente. Miren, acá decía 2 parciales cada uno sobre 30 puntos, equivalente al 30% promediado. Entonces aquí me decía que cada parcial iba sobre 30 puntos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué está pasando con los prácticos? Los prácticos dice que iban sobre 10 puntos, ¿ya? Entonces, eso igual lo podemos aclarar aquí, ¿ya? Podrían haberme dado que los prácticos estén sobre 100 puntos y yo calcular, pero aquí vamos a hacerlo sencillo, decir que los 2 prácticos, cada uno sobre 10, ¿sí? Promediado al 10%. ¿Ok? Entonces, cada práctico vino también sobre la nota de 10 puntos. No lo tengo los prácticos. Otra vez, tengo que trabajar en esa información. Voy a recorrer un poquito acá para que esté más abajito y me dé espacio, ¿sí? Esto pasa a veces, ¿no? Con las gráficas, ¿ok? Entonces, ahora tengo que seguir trabajando con los datos de entrada. Me falta ahora a ver, digámosle, PRA 1 de tipo real y PRA 2 de tipo real. Entonces, esa es la importancia de las variables. Nos tienen los datos necesarios para calcular el resultado. Entonces, vuelvo a mi proceso. El PP lo voy a calcular sumando estos 2 y voy a obtener el promedio de los parciales. El examen final ya entra sobre 60, ya lo tengo listo. Ahora tengo PRA 1 y PRA 2. Bien, entonces tocará ahora también trabajar aquí. Le vamos a poner PR para decir de práctico o PRA de los prácticos que sea igual a PR1, PRA 1 más PRA 2. Todo esto dividido entre el 2 porque hay que promediarlos, ¿no? Como vinieron sobre 10 puntos, no está muy difícil, simplemente sumar y dividir entre el 2. Y con eso ya tenemos pues el PP, el promedio de los parciales, el promedio de los prácticos y el examen final. Y para sacar la nota ahora solo tengo que sumar todos los resultados, ¿ok? Hagamos esto entonces. La nota F, que es lo que yo necesitaba construir, ¿sí? Esta nota F va a ser igual a nota F igual a ¿qué? El PP más el XF más el PRA. Ahí está. La suma de los 3 me va a dar la nota final. Y esa nota final, pues, se entiende que no va a sobrepasar el 100, porque acá ya me estaba dando la especificación de que los 2 parciales, cada uno sobre 30 puntos equivalentes al 30% promediado, ¿no? Entonces, ya es requisito que el dato esté correcto, o sea, que deben darme parcial 1 con máximo de 30,
parcial 2 por máximo de 30 para que esto funcione bien, ¿sí? Y el examen final, obviamente, debe ir como máximo de 60 también para que funcione bien este algoritmo. Entonces, con eso ya tengo mi análisis del problema, ¿no? El análisis ha consistido en determinar qué es lo que me han dado para que yo pueda saber qué es lo que yo puedo hacer con esa información para obtener el resultado, ¿sí? Entonces, ese sería el análisis del problema. Bueno, esto a veces los estudiantes, sobre todo, tienden a no hacerlo. Entonces, es un error no hacerlo porque pasa de que a veces, si tú no haces esto, el problema va a ser de que no vas a poder lograr la construcción del problema, ¿ya? Entonces, yo recomiendo sí o sí que hagan siempre su análisis para evitarse ese tipo de problemas, ¿ya? Porque pasa que es más difícil irse sin analizar a hacer directo un diseño del algoritmo. ¿Y qué es el diseño del algoritmo? Graficar esto que yo he hablado acá. ¿Qué significa graficarlo? Bueno, ponerlo en diagrama de flujo. Nosotros ahora vamos a pasar a hacer el segundo paso, que es el diagrama de flujo, para representar esto de manera gráfica. ¿Listo? Bien. Un segundo, voy a congelar la pantalla para pasar a una aplicacioncita. Mientras tanto, yo quisiera que alguien lea lo que hemos planteado como análisis y vaya intentando ver si puede armar el famoso diagrama de flujo y luego lo compare con lo que yo voy a trabajar ahorita. ¿Ok? Estoy tratando de recuperar un poquito las capturas. Bien. Lo que voy a hacer es abrir una aplicación Visio para dibujar nuestro diagrama de flujo. Ustedes pueden hacerlo a mano, en papel, o utilizar alguna aplicación que conozcan para hacer lo que es la representación del algoritmo, ¿ya? Hay aplicaciones diversas, ¿no? El PSI, hay una que mucho se ocupa, hay otra, en Word también puedes hacer también este tipo de gráficas, porque Word trae las herramientas, ¿ya? Pero yo lo voy a hacer aquí en esta aplicación que se llama Visio. Enseguida voy a compartir la pantalla de que esté abierto. Bueno, y estos apuntes que yo armo en la clase van en la descripción del video cuando ustedes lo accedan, ¿sí? Cuando, si quieren acceder a los apuntes, simplemente van a ir hacia la descripción del video que voy a publicar y ahí va a estar para formato PDF para descarga, ¿ya? Bien. Entonces tenemos a la derecha el problemita que teníamos planteado y a la izquierda tengo la herramienta con la cual voy a hacer la gráfica, ¿sí? Entonces voy a disminuir un poquito para tener visibilidad y trabajar aquí. Bueno, un diagrama de flujo empezamos siempre con esta herramienta. La elipse, donde planteamos el título del algoritmo, normalmente con inicio, que va a indicar que el algoritmo va a iniciar en este paso. ¿Ok? Lo voy a poner por acá. Y luego vamos directamente, miren, hacia lo que es el análisis que he hecho, porque ahora lo único que voy a hacer es, de aquí, traducir el análisis y traerlo al diagrama de flujo. Y para eso voy a utilizar el lenguaje algorítmico, que también ya les he pasado en clase anterior. Este lenguaje algorítmico hay que hacerse un resumen de todas esas figuritas, la elipse, el rombo, el paralelogramo, el rectángulo. Tienen que hacerse una ayuda memoria para que vayan memorizando estas figuras y el significado que tienen, ¿ya? Entonces, por acá empiezo con el tema, ¿no? Dice entrada, ojo. Yo construí este análisis desde la salida hasta la entrada, o sea, como que lo he hecho al revés. Pero ahora que toca ir al diagrama de flujo, voy a empezar entrada, proceso y salida. El diagrama de flujo normalmente es así. Hay variaciones raras, pero por ahora la regla va a ser para todos nosotros es entrada primero, proceso luego y salida después. Acuérdense que los algoritmos son secuenciales, importa el orden, importa quién va de primeras, quién va de segundas y quién va de terceras. Esto, para mí, debe ir primera, esto debe ir segundo y esto debe ir tercero en el diagrama de flujo. Y eso ya es secuencial. Empecemos con el paso 1. Las entradas. ¿Cómo hacemos entradas en diagramas de flujo? Utilizamos lo que es el paralelogramo, con el rectángulo con los lados inclinados, y acá adentro le ponemos la etiquetita normalmente que dice leer, ¿sí?
Y adentro de ella pongo las variables que hay que leer. Y ahí va, lo copio. Miren, estoy copiando par1, par2, xf, pra1, pra2. Estoy leyendo las variables que vinieron, todas las que están aquí, exactamente igual. Por favor, si están en minúsculas, mayúsculas, preferible contemplar la diferencia, ¿ya? Voy a agrandar un poquito para que esté más visible para ustedes. Ok, ahí está. Paso 1, ya está. Lectura de variables, listo. Segundo, proceso, empezar a calcular. ¿Qué voy a calcular? Bueno, voy a hacer un proceso de cálculo. Eso va en un rectángulo, ¿sí? Fíjate que a diferencia de la entrada y la salida, los lados están inclinados acá. Y aquí pongo las fórmulas. PP es igual a, utilizando las recomendaciones que vimos en la variable, ¿sí? Igual a par 1 más par 2, todo esto dividido entre 2. Luego la otra, pra igual a, otra vez, pongo paréntesis para que esté más claro, ¿no? Ojo con los nombres, ¿sí? Pra igual a, paréntesis, pra 1 más pra 2, todo esto dividido entre el 2. Luego, nota F, dice, nota F, es igual a, dice, PP más XF más pra. Acá, otra vez el error, ok, pra, ok. Entonces solamente sería la suma, la nota F es la suma de los tres, listo. Ya tengo eso. Voy al paso 3, que dice mostrar nota F. La salida es un mostrar, y eso también lo hacemos con el rectángulo, ¿sí? Pero con los lados inclinados. Pero la etiqueta acá va a decir mostrar, indicando de que va a salir. ¿Y qué va a salir? Nota F, que es el resultado de la nota final. Entonces, ese es el proceso de crear un algoritmo secuencial. Ahora, miren, no puede quedar el algoritmo suelto. Ah, me falta algo. El inicio también debe tener como otra elipse su final, ¿sí? Ahora, normalmente cuando ustedes vayan construyendo, deben ir recordando enganchar con flechas cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces yo voy a hacerlo esto ahora para que no quede pues raro. Miren, debe tener la flecha indicando hacia dónde va a ir, ¿sí? Y debe ir recta. No, bueno, ahorita voy, este es un problemita del cálculo de, vamos a ver si lo puedo ajustar, ¿sí? Es que si no está tan alineado, la flechita me sale chueca acá en este lenguaje, ¿ya? Pero ustedes entienden que eso debe ser lo más alineado en recto posible, ¿ya? ¿Sí? Ahora acá estoy jalando las flechas. Las flechas, sin embargo, la recomendación es de que siempre deben ser rectas, ¿ya? No hay curvas. ¿Rectas en qué sentido? O son así, o son así, o son para allá, o así. Pero no hay este tipo de flechas, ¿sí? Así hacen a veces, ¿no? Y son flechas porque llevan por cierto su sentido, ¿no? Para dónde están yendo es importante. Normalmente nos movemos sobre estos 4 tipos de flechas para trabajar. Y si hay que hacer algo como esto, pues se hace así. Se dice para allá y para allá. O donde tenga que ir, ¿cierto? Entonces hay que tener ese cuidado, ¿ya? Ok, ya está, ¿sí? Paso 1, leer. Paso 2, calcular las fórmulas. Paso 3, mostrar resultados. Este es un algoritmo secuencial. Y le llamamos de esa manera porque debe funcionar en ese orden en que estoy secuenciando. ¿Ok? Si, por ejemplo, miren esto, en algún examen les dije, agarren el algoritmo y determinen el error. Entonces, hay formas de averiguar el error del algoritmo, ¿sí? Pero también hay una forma que se llama por inspección, que es cuando tú miras de inicio a final y vas viendo si lo que estás haciendo te cuadra, te es lógico, te parece correcto. Si pasas esa prueba, ya vas a la segunda etapa, segunda prueba que puedes hacer más formalmente, ¿ya? Pero, por ejemplo, imagínense que yo, casualmente en este ejercicio, hubiera agarrado, voy a usar una copia, ¿sí? Este es un duplicado para hacer unas movidas. Miren, por ejemplo, imagínense que hubiera hecho esto, ¿sí? Y bueno, hubiera agarrado,
pues se me hubiera ocurrido algo diferente, ¿ya? Entonces, yo al revisar esto diría, bueno, inicio, empieza, leo las variables, ya, está todo bien. Siguiente, mostrar F. Pero ahora yo me voy a preguntar, en este momento que me tocó mostrar F, me voy a preguntar, ¿y cuánto vale F? Jamás le puse información a F en este algoritmo, ¿sí? Fíjense que nunca dice nota F igual a algo. Tampoco lo estoy leyendo, no está aquí. Una variable puede tener datos cuando se los lee o cuando los calculas. Entonces, definitivamente esto está mal, ¿no? La lógica está mal porque esto no debió ir de segundo paso. Debió ir de tercer paso, como estamos viendo en el algoritmo de la izquierda. Entonces, por eso se le llama secuencial. Entonces, no puedo hacer las cosas como se me ocurra, ¿ya? Entonces, lo dejo ahí a un ladito para, pues, tenerlo de ejemplo. Listo. Una vez diseñado y haces la visión lógica de tu visión tuya, lo que tienes que hacer es la famosa prueba de escritorio. Miren, esto es mi segundo paso. Lo voy a copiar. Vamos a ver a nuestro apunte. ¿Sí? Esto ya está por acá. Ok. Un poquito más grande para que se entienda mejor para ustedes. Listo. Ahora, aquí al ladito falta lo segundo, porque hicimos análisis del problema, ahorita estamos haciendo diseño del algoritmo, ¿sí? El diagrama de flujo yo le llamo diseño del algoritmo, ¿ok? Y ahora el tercer paso le denominamos la prueba de escritorio. Y la prueba de escritorio, voy a utilizar Excel para que vean que con Excel se va a ver muy acomodado, porque realmente la prueba de escritorio es como el que te va a decir si este algoritmo anda o no anda haciendo las cosas bien, ¿sí? Entonces voy a crear un nuevo en libro en blanco y miren, tal vez alguien se quede exagerada, que usa tantas aplicaciones, pero es para que tengan mejor visibilidad en pantalla ustedes, ¿ya? Y bueno, me he abierto Excel para hacer la famosa prueba de escritorio, pero es una comodidad mía para ustedes. Miren, ¿en qué consiste el paso 3? Bueno, primero que debo agarrar el algoritmo que voy a analizar. Ese es el algoritmo que voy a trabajar, ¿sí? Entonces se va a estar ahí. Y voy ahora a pasar a revisarlo si está correcto o no. ¿Ok? Entonces, primer paso para hacer la famosa prueba de escritorio. Barrer el diagrama de flujo y buscar todas las variables y ponerlas aquí. ¿Sí? Miren, tengo par 1, tengo par 2, tengo xf, tengo pra 1, tengo pra 2. ¿Ya? Ok. Luego, ¿alguien me puede decir qué variable más tengo en este diagrama de flujo? Nota F. Perfecto. Y también me está faltando PP. Qué exagerada de variables. He usado muchas variables. Hoy en día el usar variables no es tan pesado como era antiguamente. Usamos las que necesitamos. Miren, PP es otra variable. PRA también es otra variable. Nota F también es otra variable. Y la más importante probablemente porque ahí está el cálculo, ¿no? Entonces, hago una lista de variables, pero de manera horizontal, porque el siguiente paso va a ser ponerlo como si fuera en columnas, ¿sí? Ahorita lo van a ver. Le voy a poner rayitas o bordes para que parezca en columnas. Y acá. Ahora sí, esa es la prueba de escritorio. Ponerlo en columnas a cada una de las variables. ¿Y para qué sirve la prueba de escritorio? Seguir el movimiento de la variable. No es que la variable camine, pero en programación nosotros, nuestra jerga vulgar, decimos, haz caminar esa variable, decimos, pero no es que va a caminar realmente. Las variables se mueven a través de los valores que depositamos en él, ¿sí? A veces cuando le pones a una variable el valor de 0, lo estás iniciando a la variable.
pero luego ese valor de 0 en algún momento se volvió 5. Eso es el movimiento de la variable. Entonces, esto que hemos puesto aquí es para seguir a las variables, los valores que va a ir teniendo para lograr ver cómo construye la nota F y si es lo correcto, ¿ya? Entonces, cada vez que lea una variable, lo voy a anotar aquí. Cada vez que asigne un valor a una variable, lo voy a anotar aquí, ¿ya? Entonces, paso 1, leer par 1. Cuando decimos leer, tenemos que entender de que el valor entra con un número randómico que a ti se te ocurre. A mí normalmente, cuando yo toca revisar el algoritmo que me están planteando, yo le doy valores que me hacen pensar que va a tumbar a tu algoritmo. ¿Qué significa que lo va a tumbar? Que lo va a hacer funcionar mal, ¿sí? Eso hago. Pero bueno, ustedes le pueden dar los valores que vean convenientes y si les da el tiempo también vean para qué valores no va a funcionar el algoritmo, ¿sí? Ojo que en este algoritmo se supone que par 1 y par 2 vinieron con máximo de 30, que F vino con máximo de 60 y que pra 1 y pra 2 vinieron con máximo de 10 puntos. O sea, suponemos que eso no hay forma de que haya error ahí. Entonces no te voy a poner a pra 1 80, por ejemplo, porque el par 1 máximo debió ser de 30 puntos, ¿ya? Eso no lo estamos vigilando porque nos dijeron que se supone que está bien y es así. Entonces, par 1, le voy a poner que se sacó en el parcial 1, 15, ¿sí? Ahí está. Y el par 2 estoy leyendo acá. El par 2 voy a suponer que estudió más y ya tuvo un 20, ¿sí? Y en el examen final pasó algo y sacó 51 sobre 60, ¿sí? Prácticos no presentó, ¿sí? Listo. Todo esto que decía entrada, yo he asignado valores que vi conveniente. ¿Listo? Siguiente paso. PP igual a par 1 más par 2 dividido entre el 2. Bien, PP está calculando entre el valor que hay, ahí está el paréntesis, miren, el par 1 más el par 2, todo esto dividido entre el 2, ahí me lo va a calcular eso. 17.5 le ha salido el PP, que es el promedio de estos dos, está bien, ¿sí? Siguiente, PRA. Esto otra vez, PRA es igual a la suma del PRA 1, bueno, no voy a poner PRA 1 acá, pero voy a poner el valor. ¿Qué tiene PRA 1? ¿Dónde está PRA 1? Esto, más, ¿qué tiene PRA 2? Esto, ¿sí? Dividido entre el 2. Ahí está. Pues el promedio igual va a salir 0, ¿no? ¿Qué más va a dar? Ok, ya tengo el PP, tengo el PRA, ahora dice nota F. Ok, ¿a qué va a ser igual? Lo que tiene el PP, dice, ahí está, miren, el PP, más lo que tiene el PRA. Ahí está. 17.5, PP más PRA. Algo me falta sumar. Al final. Perdón. Sí, le falta el XF. Por favor, qué grave, ¿no? Así está y de ciega. Pero ustedes con suerte están ahí. Vamos a corregir. Primero tenían que sumar, bueno, aunque es conmutativo, hagamos el orden. El PP primero, ya. Luego era el XF que estaba por aquí. Se iba a aplazar este alumno. Y luego el PRA y lo iba a reclamar. Harta diferencia, ¿no? Entonces, está como que aprobado. Bueno. Mostrar nota F. Bueno, normalmente en la prueba de escritorio, eso lo hacemos en la última columna, ¿sí? Le voy a poner otro tonito para que se note, ok. Lo hacemos en la última columna y aquí le ponemos un título que dice pantalla. Quiere decir que ahí va a salir los valores que salen en pantalla. En pantalla aquí lo único que va a salir es 68.5, que sería ya la nota. Por no haber presentado prácticos, no sacó más nota. Bueno, ese sería el resultado del algoritmo. Yo puedo hacer otras pruebas y sobre esta misma tabla, por ejemplo, agarro y digo, bueno, parcial 1 se sacó 0, el parcial 2 se sacó 0, en el examen final se sacó 40, lo dio muy bien, el práctico 1 no vino, no hace, todo 0. Listo, variables de entrada, ya está. PP, aquí es igual la suma de PRA 1, ¿sí? Más el PRA 2 dividido entre el 2. Ahí está, 0 también, ¿no? Y
el PP, no lo calculé mal, el PP es la suma del par 1 más el par 2, siempre hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Dividido entre 2, perfecto. Y la fórmula aquí para PRA dice igual a la suma del PRA 1 más el PRA 2 dividido entre 2, ahí está. Y luego la nota F, que es la última fórmula que tengo acá, va a ser igual a PP, que es esto, más XF, que es esto, más PRA, que es esto, 40, ¿no? Y luego dice mostrar F, en pantalla sale 40. Bueno, se tuvo que aplazar, no le digo. Entonces, esa sería la forma de secuenciar a mi algoritmo. Ahora, ustedes están viendo que parece sencillo, ¿no? Pues así es, en el fondo, los algoritmos, solamente que luego, con lo que es el si condicional, podemos hacer otras cosas mejoradas, como van a ver más un momento, ¿ya? Yo esto lo voy a capturar, vamos a ver si me agarra mi apunte, y acá. Siempre va de tercero, ¿sí? La prueba. En la prueba a veces puede suceder de que pues, te encuentres con que hay errores, los corriges, por supuesto, y luego de corregirlo, vuelves a revisar, ¿sí? Corregir significa volver al diagrama de flujo o volver al análisis, saber por qué ha ocasionado ese problema del error, ¿ya? Entonces, por esa razón nos recomendaban de que para resolver un problema hay que terminar y volver atrás. Cada vez que pillamos un error, volver atrás significa volver al paso 1, al paso 2, y hacer ese proceso creativo hasta lograr que el resultado sea el correcto, ¿sí? Hasta le llamamos prueba de escritorio porque lo hacemos a mano. Seguimos a las variables hasta lograr que ellas construyan el resultado final, ¿listo? Y bueno, con eso hemos concluido nuestro primer ejercicio, que pues salió bastante bien porque nos ha enseñado cómo son las variables de entrada, cómo puedo obtener la variable de salida que tiene el resultado, y ver que aquí lo que habíamos dicho era verdad. Sin variables yo no pudiera hacer absolutamente nada, ¿verdad? Bien, ahora grabemos y vámonos a un segundo desafío. Vamos a ver si me sale bien también esto. Si bien acá me dieron este ejercicio, ¿sí? Vamos a agrandar un poquito. ¿Ok? Podemos mejorar un poquito esto cambiando las condiciones del problema, ¿sí? Entonces voy a ir a hacer un segundo ejercicio. Bueno, ahí mismo, ¿sí? Podemos hacerlo aquí mismo para que vaya todo en una sola hoja. Y le voy a hacer una modificación. Ojo, en los exámenes normalmente hacemos eso. No es que les mandamos la misma pregunta a todos. Las preguntas están randomizadas y normalmente no son similares, no son exactamente igual. Entonces aquí voy a cambiar algunos parámetros porque la solución también la voy a enfocar ahora hacia otro concepto. Ahorita vimos la secuencial, que era muy sencilla, pero ahora vamos a aumentar un poquito, ¿ya? Crear un algoritmo que muestre en pantalla, todavía quiere la nota final y un estudiante de acuerdo a las siguientes ponderaciones, ¿ok? 2 parciales, cada uno, no, 2 parciales, punto seguido. Cada parcial debe ser ponderado sobre 30 puntos. Está diciendo que hay una nota final y que cada nota tiene que ser ponderado sobre 30 puntos, ¿ya? Un examen final, ¿sí? Cuya nota debe ser ponderado a, pongámoslo en porcentaje mejor para que entiendan que en realidad hay que porcentualizar, ¿sí? 30%, ¿ok? Y 2 prácticos, cada uno debe, 2 prácticos lo mismo, ¿sí? Me están cambiando el contexto, ¿no? Cada práctico debe ser ponderado al 10%. Y una más. Al finalizar, debe mostrarse si el estudiante aprobó o no la materia. Vamos a ponerlo mejor.
Al final debe mostrarse, al final debe, el estudiante aprobó la materia, mostrar en pantalla, coma, si aprueba debe mostrar ese mensaje. Caso contrario, listo. Entonces ahí estamos viendo pues lo que sucede, ¿ya? Ahora, es lo mismo, pero hay algunas cosas que van a hacer que cambie el contexto. Yo voy a iniciar, ¿ok? Voy a iniciar y vamos a ver si me pueden seguir y ustedes pueden concluir o de repente lo terminamos conmigo. Voy a abrir otra paginita. Tengo toda la pantalla compartida, ¿verdad? Voy a asegurarme porque el otro día hablando y listo. Bueno, el enunciado hay que tenerlo a un ladito. Primero hagamos nuestro análisis, ¿no? Porque si no es lanzarse a la piscina cuando uno está aprendiendo a nadar sin el salvavidas, el no hacer el análisis. Y otra vez el análisis lo voy a enfocar en los pasos que indicamos, ¿ya? Primero necesitamos el rectángulo bastante amplio, necesitamos la entrada y necesitamos la salida. Este lo vamos a hacer más rápido, van a ver. Sí, ya no voy a poner las etiquetas porque ya sabemos qué es qué, ¿no? Entonces, acabamos con la entrada. ¿Qué va a ser entrada aquí? 2 parciales. Ok, sí, ahí todavía parece que las cosas están iguales. Par 1, par 2. Bueno, pongámoslo separado. Par 1 de tipo entero. No, real, ¿sí? Tipo real significa que puede tener decimal. Y par 2 también va a ser de tipo real. Creo que no ha cambiado mucho esa parte. Lo que ha cambiado más bien ahora es el contexto de cómo se va a solucionar el problema. Par 1, par 2, necesito XF, que va a ser también de tipo real. Necesito el PRAC 1 de tipo real también. Y el PRAC 2 también de tipo real, ¿sí? ¿Y por qué empezó ahí si dijo que iba a empezar en la salida? Bueno, es que, pues, como ya hicimos el anterior, pudiera cortar caminos, pero mejor hagamos como habíamos visto, me estaba adelantando mucho. Leo el enunciado, dice que hay 2 parciales, un examen final, hay prácticos, pero quiere que muestre en pantalla la nota final. Entonces, definitivamente es mejor empezar ahí para no confundir nunca, ¿sí? Nota F de tipo real. ¿Qué más va a salir? Aquí me decía la nota final, pero no solo eso, ¿no? También quiere que salga en pantalla, ¿qué más? Un mensaje. Y eso me lo ha indicado por acá, ¿sí? Ahí va uno y ahí va otro. Es un mensaje que puede decir una u otra cosa. Entonces, eso me significa que yo en el fondo necesito acá otra variable para ese mensaje. Le voy a poner men y ese va a ser de tipo cadena, ¿sí? Tipo cadena en el sentido de que puede almacenar letras como estamos viendo por acá. ¿Listo? Ya está, la salida está bien. Vámonos al proceso ahora, por este lado. ¿Qué hacemos en el proceso? Cálculo de los datos necesarios. Tengo que par 1, ya lo tengo aquí, miren, par 2 también, pues son los parciales. Pero ahora cada uno debe ser ponderado al 30%. Denme un segundito. Bien. No sé si hay mucho ruido afuera, pero espero que esté funcionando el aislamiento de sonido. Pero si no se entiende, me avisan, por favor. ¿Ya? Van a empezar a hacer mucho ruido en la parte externa donde estoy en este momento. ¿Se escucha bien, jóvenes? Sí, mañana se escucha. De repente voy a hablar un poco alto porque tengo que escucharme a mí misma. Ya, ok, entonces, aquí empiezo los procesos de cálculo, distinto. ¿Por qué? Porque entró par 1, pero ese par 1 tengo que llevarlo al 30%. Y eso me hace acuerdo un poquito de la regla de 3-5. ¿Qué dice la regla de 3-5? Acá a un ladito la voy a recordar. Dice que, por ejemplo, viene el parcial 1 y eso está para mí sobre 100%, ¿verdad? Y luego yo necesito el cálculo de ese parcial al 30%, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo.
Y esto dice que el que cruza la X, normalmente hacen así, si no me equivoco, es cierto que no lo hago a mano, ¿ok? Y esto quiere decir que el que cruza la X va a dividir. Entonces ese X, que es lo que desconozco, va a ser igual a el par 1 multiplicado por el 30 dividido entre el 100, ¿sí? Y si lo queremos reducir un poquito esta fórmula, a ver, el 0 con el 0 se va, es como si diría par 1 multiplicado por 3 dividido entre el 10, ¿verdad? Es que me deshice de un 0 por simplificación. Y un poquito también se puede simplificar aquí diciendo que esto es igual a, bueno, como dice, 3 entre el 10 es 0.3. Entonces, como que dijera par 1 multiplicado por 0.3. Entonces, lo único que tengo que hacer es ir y multiplicar el parcial, el par 1 que tenemos aquí, por el 0.3, ¿no? Y esto lo puedo tener a un ladito para que me ayude a recordar que esta va a ser mi regla de cálculo, ¿sí? Que estoy utilizando, ¿ok? Entonces, aquí me está diciendo cómo voy a calcular par 1, pero derivado de esto, ahora yo voy a decir, fíjense que todo esto va en el análisis, ¿no? Voy a un poquito bajar para abajo necesito aquí. Ok, ya tengo en un X el par 1. En un Y, entonces le pongamos al par 2 multiplicado también por el 0.3. Ahora, el par 1 y el par 2, cada uno es del 0.3, pero también dice debe ser ponderado al 30%, pero son dos parciales que en total van a ir al 30%. Entonces ahí recién va a ir lo mío, lo de antes, ¿no? Puedo decir aquí que el PP va a ser igual a la suma de los dos dividido entre el 2, ¿no? X más Y dividido entre el 2. Eso ya estaría haciendo que el PP equivalga al 30%. Tal vez aquí no está muy especificado, aquí lo podemos decir, cada parcial debe ser ponderado sobre 30%, ¿ya? Entonces, acá le vamos a decir, ¿cómo lo especificamos? Lo que quiero a que entiendan es de que si bien cada parcial está ponderado sobre los 30%, el total de ambos no puede superar 30, porque ambos son 30 puntos como máximo. Entonces, ¿cómo corregimos el cálculo? Aquí yo lo he visto bien, pero ahora viendo esto, que son dos parciales que hay que ponderarlos al 30, ¿cómo haríamos más fácil este ejercicio? A ver. Bueno, creo que ahí nomás, ¿sí? Aquí estamos llevando la nota que tenía por el 30%, ¿sí? Y lo hemos conseguido con este cálculo del producto. Y aquí también, sobre la nota que tenía, lo he llevado al 30%. Y ahora lo sumo y lo divido entre el 2 y ya tengo el PP, que era el promedio de los parciales, porque no puede superar el 30%, dice, ¿no? Entonces aquí de repente aquí, cada parcial debe ser ponderado sobre 30 puntos y promediado al 30%. Entonces, siempre que vean, por favor, un enunciado incompleto, pregunten para más información, porque puede pasar a veces que a uno sí se le va y no lo pone completo. Ahí está, y promediado al 10. Con eso no hay duda. Entonces, PP, X más Y dividido entre el 2. Avanzamos al siguiente cálculo ahora. Ya tengo el PP. El examen final, ya también hay que ponderarlo al 60%, ese también. Está viniendo un XF, ¿sí? Que hay que multiplicarlo por 0.6 para que esté al lo que es el 60%. Luego podemos poner en otra variable, X, Y, a este le ponemos Z, ¿sí? No, PP, XF. También se puede hacer así, no usemos tantas variables. Aquí use una para hacer el cálculo intermedio, ¿sí? La misma X, y aquí le dije Y directamente para par 2, o sea, para hacer el cálculo intermedio. Y aquí PP se veo que es más simple, que agarre y simplemente lo sume, ¿verdad? Y lo divida entre el 2, ¿ok? Y ahora estoy con examen final. El examen final lo multiplico por 0.6, pero ese resultado lo puedo poner a la misma variable XF. ¿Qué va a ser el algoritmo que debo interpretar? Una vez que haya hecho ese producto, ese resultado se lo va a reescribir a XF, de tal manera que XF ahora tiene el 60%. Voy con el otro, el PRAC 1. Bueno, lo mismo, ¿sí? Puedo utilizar, fíjense, como X
y Y se utilizaron aquí y ya los ocupé, quiere decir que los puedo volver a utilizar X y Y, sí estaría bien, pero también puedo agarrar y directamente decir, ok, el PRAC 1 que sea igual a lo que hay en PRAC 1 por el 0.1 para que sea el 10%. Y el PRAC 2 que sea igual al PRAC 2 multiplicado por 0.1. Entonces ya tengo los dos cálculos. En el práctico tengo que sacar el promedio, ¿no? El promedio que era PRAC, una variable que sume ambos, ¿sí? PRAC 1 más PRAC 2 y todo dividido entre el 2. Entonces con eso ya tengo el promedio de los dos prácticos. Y con eso ya tendríamos listo el ejercicio. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Cuando necesito hacer cálculos, puedo usar variables nuevas para poder propiciar un cálculo sencillo. Y luego las ocupo para propiciar el cálculo final. O a veces el cálculo es tan sencillo que simplemente uso la misma variable, la modifico y la puedo sobreescribir, así como estamos viendo acá. Acá el contexto es el siguiente. XF va a ser igual a, y ahí se detiene. Luego dice, ¿qué está haciendo la instrucción? Lo que tiene XF ahorita, lo multiplico por 0.6. Obtenido el resultado de la multiplicación, se lo va a reescribir a XF. Entonces va a funcionar perfectamente. Creo que cuando lo ponemos así, el problema es que no entienden cómo funciona. Acuérdense que antes de asignar tiene que estar calculado este dato. Y en el momento del cálculo, XF tiene un dato que se multiplica por 0.6. Ya tienes ese cálculo y se lo sobrescribe a XF. Y de esa manera funciona esto. Lo mismo está sucediendo por acá, y lo sumo y ya tengo también el total. Me falta un cálculo que es la nota final, ¿no? La nota F va a ser igual a el PP, que era el promedio de los parciales, el XF, que era el examen final, y también ahora el tema del PRAC, que son los prácticos. Ahora, resultado de esta nota puede suceder de que el estudiante haya aprobado o no la materia, ¿no? Y en eso ahora hay que trabajar, ¿sí? El mensaje me está faltando. Entonces, también es parte del proceso, pero pues está medio complicado preguntar aquí. Como es abierto, todo lo que puedes escribir aquí, normalmente escribimos fórmulas, pasos, etcétera. Miren, yo prefiero para que no olviden que acá pongamos, por ejemplo, al rombito o al diamante, que indica pregunta, ¿cierto? Entonces aquí el rombo va a preguntar y va a decir, bueno, si es verdad va a ser algo, ¿sí? Y si es falso va a ser algo. ¿Y qué va a preguntar ahí? Va a preguntar por la nota F. ¿Y cuándo aprueba un estudiante? ¿Quién me dice? ¿Cuándo? Mayor a 50. Mayor a 51. Muy bien. Entonces, eso vamos a escribir aquí. Nota F mayor mayor o igual a 51, ¿verdad? Entonces, ahí va. Mayor o igual que 51. Si es verdad, va a ir por allá. Y si es falso, vendrá por el lado izquierdo. Si es verdad, ahí viene la variable men que habíamos hablado. Ahí nomás lo pongo. Men va a ser igual a el mensaje. Vencimiento exitoso del curso. Todo esto lo va a tener el men. Vencimiento exitoso del curso. ¿Sí? Vamos a ver si. Vencimiento exitoso del curso. Y por el otro lado, si esto no es verdad, va a venir y va a escribir, bueno, muy largo los mensajes. La verdad que, bueno, ahí está. Y por lo contrario, se viene por aquí. No importa, lo voy a jalar un poco para afuera. Men igual a, y ahí va el mensaje. El estudiante debe volver a hacer el curso. Bueno, no es que esté mal, pero pues así se está pidiendo. Un poquito lo voy a poner así, medio cortadito, para que quepa y no tenga que estar diagramando más ancho, ¿ya? Entonces ahí está. Ya sabemos que va a entrar, ya sabemos que va a salir, ya podemos ir al diagrama de flujo. Ahora, a diferencia que de antes, he introducido en este ejercicio al sí condicional. El sí condicional me permite hacer preguntas en el algoritmo. Y las preguntas las hacemos a través de comparaciones. Ese es el espíritu de este ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a acomodar un poquito las cosas. ¿Tiene alguien alguna pregunta?
sobre este ejercicio? Nada. Ya, era sencillo. Por favor, los tutores no me los dejen de adorno. Tienen que revisarlos porque ahí, paso a paso, les está explicando la forma de utilizar esta nueva estructura que es el ropito. ¿Listo? Bien, capturo pantalla, grabando, un minuto. Y nos vamos ahora, vamos a picotearlo por acá. Bien, ahora con esto nos vamos al segundo paso, que es el diseño del algoritmo. ¿Sí? Alguien me dice, ¿y si no hacemos análisis? Vale, pero pues lo más probable es que va a estar mal algo. ¿Por qué? Porque aquí recuperamos cuáles son las condiciones del problema que tenemos que analizar. ¿Ya? Vámonos al diagrama de flujo. Y otra vez. Bueno, capturamos pues la entrada, inicio. La entrada va en un rectángulo con los lados inclinados, tiene varias variables por ahí. Estoy leyendo de al lado, ¿sí? Par 1, par 2, XF, prac 1, prac 2. Ahí está. Y todo esto son datos de entrada. Me olvidé la etiqueta. Normalmente le ponemos para que no haya confusión. Leer. Significa pedir esos datos de entrada al usuario que use el algoritmo. Luego tenemos los cálculos. Voy a venir por acá. Este es un cuadrado. Es rectángulo y ideal porque normalmente necesitamos ensanchar. Bien. Y voy a ir a las fórmulas. Me voy directo, miren, a la última, ¿sí? No voy a poner todo esto. Directo, X igual a tanto. Y igual a tanto. X es igual a par 1 por 0.3. Y es igual a par 2 por 0.3. No, este es Y, ¿sí? X y Y. Y luego dice PP es igual a X más Y dividido entre el 2. Y luego dice XF es igual a lo que hay en XF multiplicado por 0.6. Y luego dice RAC 1 es igual a RAC 1 multiplicado por 0.1. Luego es PRAC 2 es igual a PRAC 2 multiplicado por 0.1. Y luego dice PRAC es igual a PRAC 1 más PRAC 2. El corrector es el que me lo está poniendo en mayúsculas, ¿sí? Yo les recomiendo usar todas las variables siempre en minúscula, sobre todo en Python, que es donde se va a trabajar. Hay diferencia cuando pones mayúscula y minúscula, ¿ya? El corrector es el que me está haciendo la mala pasada acá. Entonces, todo minúscula, las variables, es recomendable para no tener este problema de equivocarnos, ¿sí? Y luego PRAC igual a PRAC 1 más PRAC 2 dividido entre el 2. Luego nota F igual a PP más XF más PRAC como cálculo de la nota final. Y todo eso lo he puesto en un solo rectángulo porque pues cabía, ¿no? Podía ser por cada una de estas fórmulas que puse un rectángulo, pero normalmente se entiende que así está bien también. ¿Listo? Y enseguida lo agrando para que vean. Miren, ahora viene la preguntita y viene el tema de los mensajes. Eso lo voy a hacer con mi rombo. La pregunta ahí va a ser la misma, nota F mayor o igual que 51, minúscula. Y ahora bien, por verdad y por falso. ¿Qué hacemos por acá y qué hacemos por allá? Por verdadero, ponemos men igual a vencimiento exitoso del curso. Bueno, después se pueden mejorar los mensajes. Y este otro, men, va a ser igual a el estudiante
debe volver a, una vez, debe repetir, ¿no? Más correcto, debe repetir el curso, más formal, ¿no? Y ahí está. Y ahí está. Luego arreglamos esto para que quede mejor. Yo siempre los achico porque no me gusta muy largo ni, ni muy extensivo el diagrama de flujo. Bien, ahora sí me voy a concentrar acá para que puedan ver mejor. Ya está casi listo, ¿sí? Algunas cosas acá voy a achicar para que quepa, porque si no el algoritmo va a quedar demasiado largo, ¿sí? Muchas instrucciones por acá, ahí puede quedar bien. El diamante, siempre un espacio para las flechitas que van a venir, ¿sí? El diamante puede ser así de chatito y acá va a venir sumen 1 y sumen 2. Y voy a ir acomodando ahora, ¿sí? Bueno, normalmente a medida que avances ya le haces las flechas. Yo no lo he hecho por tema de comodidad del gráfico. ¿Sí? La flecha no hace caso. Me lo estaba pasando mal con las flechas. Ok. Vamos a jalar por acá. Eso es lo malo de este. Hace lo que quiera con las flechas. Pero bueno, hay que tenerle paciencia. Las flechas siempre verticales, en lo más posible. Y en el lado derecho también, pues, ¿no? Tiene que ir la flechita, ahí ya está mejorcita. Aquí le ponemos la etiqueta B de verdadero. Y aquí también va a ir su flechita. Y esta va el eje de falso. Listo. Ahora, estas, miren, este es un sí condicional doble. En realidad ya no importa si es doble, simple o anidado. Tú tienes que poderlos ocupar nada más. Realmente yo no te voy a preguntar, ¿es doble o es anidado? No. Lo que tú tienes que saber es que el sí condicional se usa con los dos lados o solamente el lado de verdad, ¿sí? Y el falso vacío. O dentro de un sí puedes meter otro sí y dentro de ese sí puedes meter otro y otro si es necesario, lo hacemos. ¿Ok? Ahora, estos dos termina acá y simplemente ahora hay que hacer encontrarlos con las flechitas porque la última instrucción tiene que mostrar resultados. Tiene que mostrar dos cosas, ¿no? Principalmente la nota y el mensaje. Entonces, mostrar. ¿Qué va a mostrar? La nota F, coma, el menú, que es el mensaje. Solo ponemos las variables que van a salir. Y bueno, acá ya viene el conector otra vez. Y también acá. Listo. Conector, conector. Bien, ahora ya están encontrados los dos. Normalmente así, miren. Ahí, así tienen que estar. Y de aquí yo voy a jalar otrito para que quede ahí. No me dejó. Ya, pero hay uno por acá que puedo jalar. Es que este es muy estricto con todo lo que podemos poner en los cuadritos de texto. Había uno que me acuerdo el otro día que tuve con otro grupo un problema. Lo encontraron ellos y me lo pasaron. Pues este solo me deja hacer conexiones rectas. Bueno, le engañamos de un poquito. Ok. Y luego que lo muestra, que saque el final, porque ya el algoritmo ha concluido. Y de acuerdo a mi criterio está bien. Si hago una barrida, me parece bien y puedo ir directo a la prueba de escritorio de una vez para concluir de que está correcto. Una vez terminada la prueba de escritorio, una vez que ya dominemos lo que son el lenguaje algorítmico y podamos construir algoritmos más grandes que este, vamos a ir al paso de la programación. Por ahora lo estoy conteniendo porque me interesa que dominemos la lógica de la programación. Esto es la lógica de la programación, es decir, ¿qué estoy haciendo primero? ¿Qué hago después? ¿Qué hago después? Ver las alternativas, cómo voy a hacer las preguntas y ir solucionando hasta construir el resultado final. Esa es la lógica del programa, ¿sí? Yo sé que aquí estoy leyendo, aquí estoy calculando, aquí me estoy preguntando para obtener el mail y aquí estoy mostrando resultados. Me parece que está todo bien. Voy a la prueba de escritorio, que es otra vez el alinear en columnas a todas las variables y seguirlas
hasta ver si está haciendo lo que debía hacer. Entonces, básicamente la prueba de escritorio consiste en leer el algoritmo, pero ahora con un paso a paso más detallado, ¿sí? Entonces voy a usar esto mismo, ya voy a ver qué variables. Ojo que acá todo minúscula, por favor, siempre, ¿ya? Ok, par 1, bueno, se supone que todo esto ya no sirve porque esta es otra prueba. Par 1, par 2, XF, par 1, par 2. Ahí PP, bueno, han aparecido otras variables. X, Y, sí, las voy a poner ahí. Y, PP, PRA, XF, ¿sí? Creo que no hay más, ¿sí? El PRA1, acá dice PRA1, pero acá lo hemos puesto como PRAC, entonces hay que corregir. Tienes PAR1 y PRAC con C, le habíamos puesto la variable. Todos esos detalles hay que tomarlos en cuenta. Nombre exacto, ¿ya? Una variable que le falta una letra ya es otra variable, ¿ya? Entonces, bien exacto con los nombres. PRAC1, PRAC2, PRA, nota F, y MEN, también me falta el MEN, ¿sí? Ahí está el MEN. El orden de las variables no importa, pero normalmente es de acuerdo al orden en que entraron, ¿ya? Hacemos respetamos un poquito el orden en que se introduce. Entonces empiezo, inicio, leer, par 1, bueno, igual, hacemos valores cualquiera, le voy a poner, bueno, 80, en el par 2 se sacó 10, en el examen final, no sé qué le pasó, todo está ponderado a 100 supuestamente, ¿no? PRAC 1 se sacó 75, sí lo había hecho, el PRAC 2 no hizo bien, parece que algo pasó, ahí está. Resultados sobre 100 puntos de los datos. Lee esto y ahora, X igual a par 1 por 0.3. Esto es igual a par 1 por 0.3, ¿no? Y es igual a par 2 por 0.3. Ahí está. El PP, entonces, el promedio de parciales, la suma de X más Y dividido entre el 2. Ahí está. Mal le ha ido los parciales. Bueno, examen final. Ok, es este. Miren ahora esto. El examen final, que está acá, dice que es igual a lo que tiene el examen final multiplicado por 0.6. Entonces, voy a ir a la tabla y voy a buscar XF, está aquí. Entonces, ahí abajo, no acá encima, abajo voy a escribir. Esto es igual a lo que tiene el examen ahorita, que es 30, y lo debo multiplicar por 0.6. Ahí está. En este momento, yo digo, ¿no? Cuando hice esta transacción de la operación, en este momento, ¿cuánto vale XF? Vale 18. Cuando querramos saber cuánto vale una variable, se van a fijar en el último de la columna, ¿sí? Examen final valía 30, pero eso ya no importa. Es como que esto está ahora tachado, si no quieren ver así, ¿sí? Está como tachadito, ¿ya? No es válido. A ver, vamos a ver, por acá hay uno que lo tacha. ¿Sí? ¿Y no se podría poner una condicional abajo de leer por si la nota se excede del límite o si baja? O sea, en caso de que alguien ponga 150, digamos. Correcto. Una condición. Correcto. Esa corrección me la van a hacer ustedes para practicar el sí condicional. En la siguiente les voy a poner de que tienen que controlar que las notas que les introduzcan no rebasen en 100 puntos. Entonces ustedes lo van a hacer. Me lo van a hacer porque por cada variable que están pidiendo van a tener que controlar que no supere el 100, porque se entiende que todas vinieron sobre 100. ¿Vieron cómo el algoritmo puede cambiar el contexto? Lo ideal sería lo que están diciendo, porque por último te puedo poner que el primer examen tuvo 1000, ¿no es cierto? Entonces todos los cálculos van a caer si es que hace eso, ¿no es cierto? Entonces ahorita está asumiéndose que todas las notas vinieron sobre 100 y por eso les estoy llevando al simple cálculo del punto 3 o punto 6 para obtener. ¿Listo? Bien, pero eso lo van a hacer ustedes y lo van a hacer aquí. Una vez, pero van a tener que separarlo, ¿sí? Leen par 1 y van a preguntarse. Si es verdad, ¿qué van a hacer? Continúan adelante. Y si no es así,
ustedes, como no tienen otra alternativa ahorita de qué hacer, van a tener que decir que el algoritmo termina. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes lo acomoden, porque no tienen todavía todas las herramientas para decir si él puso mal la nota y que vuelva a repetir pedirle la nota. O sea, que le repita pedir nota hasta que la ponga bien. Todavía no saben cómo hacer. Pero déjenme terminar este ejercicio y se los voy a explicar. Y justamente ese va a ser el enganche para nuestra siguiente clase. ¿Ya? Porque vamos a aprender a agarrar una nueva estructura. Esa es la que estamos necesitando, que nos permite repetir cosas. Lo ideal sería de que ponga, por ejemplo, 1000 y yo diga, la nota es mayor que 100. Si la nota es válida, menor o igual que 100, sigo adelante. Y si es falso, que vuelva a meter la nota y que le pida la nota hasta que la digite bien, pues, ¿no es cierto? Entonces, esa repetición es lo que no sabemos todavía. Y justamente lo que nos vamos a enganchar la siguiente clase, ¿ya? Voy a terminar esto. XF quedó en 18, luego el PRAC 1, otra vez, miren, el PRAC 1 va a ser igual a lo que tiene ahorita, mire, multiplicado por el 0.1, el PRAC 2 va a ser igual a lo que tiene ahorita, que es 20, multiplicado por 0.1 es, ¿no? 0.1, vamos a revisar si se viene acá, 0.1, perfecto, 0.1, listo. Ahora, el PRA, ¿dónde estás? El PRA aquí, miren dónde pongo, siempre en la última que está vacía. Este es igual a la suma del PRA 1, miren lo que está sumando, más el último del PRA 2, todo dividido entre el 2. Eso que yo he hecho ahorita los confundo, porque la idea de siempre es empezar del principio, no. Las variables hay que leerlas de abajo, la primera que pilles viniendo de abajo, ese es el valor actual que tiene la variable, ¿listo? Tenés entonces al PRA y me falta la nota F. ¿Dónde está nota F? Aquí. Aquí es igual a la suma de TP más, miren el que estoy agarrando, más XF, ¿dónde está? Ahí está, más PRA. ¿Dónde está PRA? Está por aquí. El último de cada columna siempre. Nota F, 36.5. Siguiente, pregunta, mayor o igual que 51, falso. Men, ahora sí va a darle un valor a mensaje. ¿Qué va a valer men? El estudiante debe repetir el curso. Vamos a poner esta celda que sea ajustar al texto. Ok. Listo. Bien, ya fui por falso, mostrar en pantalla. Aquí va a salir en pantalla 36.25 y al ladito va a decir el estudiante debe repetir el curso. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hemos visto es que, pues, así funciona la prueba de escritor, ¿ya? Este ejercicio, otra vez, se lo puede mejorar con lo que dijo el compañero hace un momento, ¿ya? Yo lo que voy a hacer es duplicar esto. Qué pesadilla el ruido que tengo afuera, no puedo concentrar en nada. La disculpar. Ya. Acá lo que él pide es que vigilemos, pues, ¿no? Que lo que haya introducido sea válido. Entonces, yo haría esto. Bajaría todo, miren, lo voy a copiar, porque el punto de quiebre es aquí. Y su algoritmo va a ser bastante larguito, ¿no? Pero también está correcto el hacer esos controles que él hizo. Resulta que aquí debo leer uno, solo uno, par uno por decir. Ya tengo a par uno y bueno, ahora una vez leído, tendría que agarrar un diamante y en el diamante hacer la pregunta, ¿no es cierto? Si par 1 es mayor o igual que el 100. O menor, perdón, ¿no? Ahí viene esa pregunta mala. Menor o igual que 100. Si esto es verdad, si esto fuera cierto, entonces mi algoritmo puede continuar adelante. Debería continuar con el cálculo que le corresponde, ¿no? Entonces eso vamos a mostrar aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer si es verdad? Vamos a ponerle conectorcito. Debería, para mí, pedir el otro. Si es verdad, que pida el otro.
Por eso se va a hacer bonito este ejercicio. Si es verdad que pida el otro. Ok. ¿Qué va a decir? Leer par 2. El segundo parcial. Ahí está. Leer par 2. ¿Y ahora qué va a hacer si una vez leído el par 2, otra vez tienes que volver a preguntar, ¿cierto? Tienes que volver a hacer esto mismo que hiciste aquí. Si eso que ha leído es mayor que el, menor o igual que el 100. Entonces, una vez que hubieras leído todas las variables, revisando que sean mayores o iguales, puedes hacer este ejercicio que está aquí. Pero ves que se está complicando porque es una serie de preguntas. Entonces, tendríamos que analizar cuál es la forma de ponerlo más sencillo, porque imagínate cuántas variables eran, si no me equivoco eran 5, tendrías que hacer 5 preguntas, 1 por cada variable, ¿no? Entonces, como que esto se hace un poco pesado. Lo que se puede hacer es leerlo todo y preguntarlo todo, y que si cumple todo, que entre, y si no cumple, que vuelva a pedir. Pueden hacer eso. Lo veo muy largo para que lo practiquen ustedes que están aprendiendo. Entonces, miren, acá voy a hacer de la otra forma. Como que me estoy haciendo al tonto y voy a tratar de ir por lo fácil, que también es buena idea a veces, porque complicarse no es lo recomendable, ¿sí? Entonces voy a ir a copiarme de aquí todas estas variables. Voy a decir que las lea de una vez, porque como que se va a hacer larguísimo, vas a tener tantos sí condicionales, ¿no? Y realmente no amerita mucho el ejercicio. Bueno, leíste todo y ahora aquí le preguntas por todas. ¿Será que par 1 es menor o igual que 100? Par 2 menor o igual que 100. Lo va a cambiar a todo, luego por el etc. menor o igual que 100. ¿Cuál es el otro? Prac 1 menor o igual que 100, todo lo han calificado sobre 100, ¿no? Prac 2 menor o igual que 100, etc. Ok, preguntaste por todas, ¿no? Y si es verdad la respuesta a todo esto, entonces puede continuar para allá, ¿sí? Que continúe con el siguiente paso, que es esto. Todo esto tiene que hacer si todo eso es verdad. Ahora, no es la forma correcta de preguntar, eso vamos a corregir. Ya en el capítulo que hicimos de la variable, les he mostrado cómo debemos preguntar. Fíjense acá, he preguntado por todas estas condiciones. Ahora, les pregunto a ustedes. ¿Debo hacer que cumpla todas las condiciones verdadero para que entre? ¿Sí o no? ¿Debe cumplir todo esto que es verdad para que puedas trabajar? ¿Sí o no? ¿Todo debe ser verdad? Sí. Sí. Entonces, ¿qué voy a usar? ¿Un AND o un OR? ¿Cuál de los dos? El AND dice, retorna verdadero si todo es verdad. El OR dice, suficiente que uno sea verdadero para que sea verdadero el resultado. Entonces ahora, como me dijo la compañera, debe cumplir que todos sean verdad, la pregunta es puntual. ¿Uso un AND o uso un OR? Perfecto. Nadie debería tener la duda de eso. Si yo requiero que todo esto sea verdadero, sí o sí debo incluir el AND. Ahora, ¿por qué incluyo el AND? Porque no puedo dejar suelto. No puedo dejarlo así. Te voy a poner mal, porque esto nunca va a entender la computadora. Tú tienes que decir con qué conector lógico vas a poner las condiciones que estás poniendo, ¿sí? Entonces, ahí con rojito lo pondría AND, y listo, ¿sí? Porque agarrar, es como que hubieras agarrado, no sé si un poquito se acuerdan de lógica, dices que esto y además esto debe cumplirse, ¿no? Y además, como son binarios, ¿no? Este otro también debe cumplirse, dice, ¿no? Este otro también debe cumplirse, el prac 1, y también debe cumplirse finalmente que el prac 2 sea menor o igual que 100. O sea, son todo con ¿sí? Si los hubiera dejado, ojo, así como estaba,
sería completamente inválido el ejercicio. Ya le voy a poner un poco alineadito para que se entienda todo. Ahí está, para que no esté tan feo. Listo. Entonces, si todo esto es verdad, que venga por la derecha y trabaje el algoritmo. Y haga todo esto. Ahora el final ya no va a ser pues ahí, ¿sí? Miren, todo esto va a ser por verdadero. Vamos a subir un poquito. ¿Sí? ¿Y qué va a ser por falso? Bueno, tal vez un mensaje tendrías que pasarle, ¿no? Datos inválidos, ¿sí? Un mensaje que diga, no sé, mostrar directamente, le voy a poner aquí, mostrar, que muestre datos no válidos. Todo debe ser mayor o igual que 100. Ya con ese mensaje, pues todos le van a entender, ¿no? Y mire que acá no he usado una variable, directo he dicho mostrar y entre doble comilla le he dicho que va a mostrar por ahí, ¿no? ¿Qué va a hacer? Este es el lado de falso. Entonces este es el lado de verdad y este es el lado de falso. ¿Listo? Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Juntar los dos brazos. Este se fue a la izquierda demasiado, ¿sí? Pero igual va a juntarse con este que está a la derecha. Se tiene que juntar normalmente alineado en el centro, aunque bueno, eso ya es para tener organización y orden. Ya está. Y sin querer queriendo, aquí tu compañero nos ha dado un ejemplo de los sí anidados que tampoco había planificado hacer hoy, ¿sí? Entonces, como él preguntó, vamos a agradecer haber visto un ejemplo de ciclos anidados o sí condicional anidado. Dentro de este sí hay otro sí. Entonces, ojo, los brazos se abren y se cierran, nada queda volando. Y bueno, por acá directamente ya viene la lista de final. Me he quedado sin espacio. Siempre hay cómo hacer el espacio, pero a esta le voy a poner final. Fin, ¿no? Indicando que el algoritmo termina por ahí. Y otra vez un conectorcito, creo que vamos a volver a copiar de algún lado. Este no me gusta nada, como lo puse, donde le puse el otro ahí. Bueno, más o menos ahí está. Ese sería el ejercicio del algoritmo del día de hoy. En este también le puedes hacer la prueba de escritorio, pero eso ya no lo voy a hacer, ¿sí? Deberían desafiarse a hacerlo. No es necesario realmente porque aumenta una pregunta muy simple que no mueve para nada el comportamiento de la derecha, entonces está bien. Listo, chicos, muy bien. Qué bueno que hizo el compañero esa pregunta porque ya hemos aprendido a hacer ciclos anidados también y hemos recordado la importancia de que en el rombo van puras comparaciones, ya. Normalmente una sola comparación, como estamos viendo aquí abajo, una sola, pero en el caso de que haya más comparaciones, tú tienes que aumentarle el conector lógico, AND, OR, ¿no? Cualquiera de ellos. Hay otros conectores que se pueden usar, pero en la básica que normalmente trabajamos, solo usamos el AND y el OR. Por favor, repasen las tablas de verdad. Eso está en el tema del tutor de la variable. Ahí les enseño a usar el AND, el OR. Les enseño a hacer preguntas con comparaciones, etcétera, ¿sí? Y eso sería todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta. Ok, muchachos, el práctico de este tema ya se los voy a pasar, lo voy a organizar para que lo vayan trabajando. El práctico llega solamente hasta la prueba de escritorio y contempla las tres fases, ¿no? Analizar, diseñar y hacerle la prueba. El análisis es un proceso creativo muy propio de cada uno, ¿ya? Ahí tú puedes variar lo que veas conveniente, si no te gusta ese rectángulo que pongo, ni entrada ni salida, varías como tú sepas hacer. El diagrama de flujo, sin embargo, tiene la regla, ¿no? Sintáctica. Dice, inicio va en elipse, entrada va en paralogramo, cálculos o procesos van en rectángulo, el rombo es pregunta, las flechas siempre rectas, eso sí hay que ir respetando, ¿ya? Para que lo que construyamos realmente sirva y no nos encontremos con un algoritmo que no resuelve el problema que estamos pidiendo, ¿ya? Entonces, en próxima clase, el día martes, les voy a pasar el siguiente tutor, que es repeticiones. Sí, ahí vamos a ver también la idea
de que si esto me lo pusieron mal, le puedo volver a decir, repetir, repetir, hasta que me ponga bien los datos el usuario. Creo que aquí lo único que tendríamos que hacer es hacer una repetición simple, y con eso, cuando ya esté todo bien, va a ser el algoritmo, y mientras no me dé los datos buenos, pues va a volver a repetir. Aunque este no está mal, porque pues si no son datos correctos, dice, va inválido y termina, ¿no? No puede trabajar con datos incorrectos, ¿ok? Bueno, jóvenes, pasen buen día, nos vemos el próximo jueves, pero el martes, por favor, repeticiones. Y ahí, si ustedes anotan qué dudas tienen sobre ese tutor que les he pasado, sería ideal para que el día jueves trabajemos sobre esa base, como hoy, una simple opinión del compañero hizo que pues cambie, ¿no?, el contexto de la clase, porque les he pasado otras herramientas que pues ustedes en realidad se benefician de él, ¿ya? Nos vemos entonces el día jueves. Pasen buen día. Hasta luego.